Buenas noches, profe. Hola, muy buenas noches, Edwin. Ya te estaba extrañando, que siempre el primero de la lista no estaba. No, profe, no me quería entrar, estaba hace rato ahí no cargaba. Ay, tan raro. Bueno, ya lo importante es que estás Sí. aquí adentro. ¿Me acuerdas al final, por favor, y los que van entrando ahorita, que no hayan quedado registrada su asistencia para colocárselas, ¿vale? Vale, profe. Excelente. Compañeros, ¿cómo nos fue este fin de semana? ¿Qué tal estuvo este sábado y domingo? Para mí, excelente. Amén, me contenta, Edwin. Gracias. Sí pudieron hacer actividades de la casa, pudieron salir a pasear un rato, pudieron hacer ejercicios de dibujo técnico. Trabajar. Eso fue lo que más se hizo, profe. Ay, Dios mío. Entre Edwin y Erika me van a hacer sentir culpable el día de hoy. Actividad en casa harta, profe. Perdón, Kevin, no te escuché muy bien. Actividad en casa harta. Sí, a mí también. A pesar de que no tenía este fin de semana correcciones de actividades, siempre tocó hacer cositas de casa, especialmente limpiezas y aseo. Tocaba la cocina, que eso es lo más fuerte. La Listo, cocina del compañero. baño. Sí, señor. Listo, compañeros. Me contenta que hayamos tenido un buen fin de semana. Esperemos que este día lunes nos haya ido muy bien en nuestras actividades particulares, en la casa, en sus trabajos, en lo que realizan diariamente. Y confío siempre en Dios que nos brinde una muy buena semana. Ya estamos un poco más de lo que es la mitad de nuestro curso. De hecho, creo que lo que nos queda es como semana y media, si no estoy mal, es decir, esta, con unos, creo que son 2 o 3 días de la semana entrarte y listo, creo que se acaban ya nuestras actividades de hoy. Ah, Profe, yo mira, adelanté, ¿no? Más o ajá, menos lo del examen, pues ahí se la figura. En el papel ajá. esa J que me tocó ir a conseguir, es grandísima. Sí, es casi como como 2 hojas cartas pegadas, es más o menos el tamaño. Doble carta, sí. Es Es casi como como si un fuera un doble cuarto. carta. Ajá, Sí, exactamente. Pero me entonces, parece muy bien que hayas adelantado. sí. Ujú. Ya por lo menos el día de, yo no sé si eso aparecerá hoy, de todas formas yo se los comento ahora, eh, observarán que yo les voy a suministrar el orden de los vértices que tiene toda su figura, ¿ok? Ya por lo menos hasta ahorita, con las vistas planas, hemos podido construir la volumetría, por lo menos como lo acaba de compartir Edwin en su pantalla. eh, y eso ya por lo menos es un adelanto de lo que necesitamos ir haciendo, ¿ok? Lo más seguro es que ahorita al final de la clase, de pronto en una media hora antes de finalizar la clase, un poquito más, leeremos todo el instructivo del día de mañana, aclararemos alguna duda para aquella persona o para aquellos compañeros que tengan posibilidad esta noche, que quieran esta noche o también durante el transcurso de mañana, puedan ir adelantando la actividad que corresponderá a nuestro examen del día de mañana martes. Espero que de pronto aquellas personas que hayan realizado la impresión de esta hojita, pues les haya quedado bien, con la escala correcta, que se los hayan podido sacar en un formato A3, es decir, que cuando ustedes agarren, esto creo que lo pueden medir con regla, no pasa nada, si no estoy mal, cada cuadrito les mide 1 por 1, es decir, pueden tomar su regla tradicional, su regla larga de 20, 30 centímetros, de 15 centímetros, y midiendo un cuadrito que deba medir 1 por 1, o los dos planos que midan 14 por 14, vamos a estar bien. Esa es la medida apropiada. ¿Ok? Karen, ¿ibas a preguntar algo? Ahorita Profe, sí, adelante. señor. Digamos, Cuéntame. las personas que no, pues hasta la fecha o hasta el momento no Ujú. tiene las hojas, digamos que la clase de mañana da el tiempo para hacer toda la evaluación. Sí, yo creo que sí. Si tenemos ya la información clara, por lo menos ya tenemos el PDF. El PDF nos va a ayudar a poder visualizar cómo es el elemento de manera tridimensional. ¿Ok? Ahora, como les decía, al final de la sesión, en la última parte, de pronto en la última cuarta parte de nuestra clase, veremos el instructivo del ejercicio. Por lo menos lo que más nos importaría sería el orden de los vértices, que aquellas personas que puedan ir ahorita adelantando, lo pueden ir haciendo, y si no lo pueden hacer, también mañana. Recordemos que también cuando finalizamos la clase, por lo menos lo que fue el día del primer examen,
Yo les brindé como un rango un poquito extra para ir finalizando y terminando algo de pronto que sea necesario para lo que es el examen, para que a todos nos quede lo más completo posible. ¿Ok? Entonces, bajo ese orden de ideas, pues nos debería alcanzar eso, siempre y cuando, obviamente, hayamos practicado lo necesario para la actividad de mañana. ¿Ok? Por lo menos este fin de semana hubo algunos compañeros y creo que hasta hoy también en la mañana. eh, Me llegaban a hacer preguntas de algunos ejercicios de los que tenemos que entregar junto con el examen de mañana de manera complementaria. Les hice pues alguna corrección que fue, digamos, la consideré necesaria para que el resultado sea el correcto, no solamente en esos ejercicios, sino en lo que es el examen como tal. Entre ellos me acuerdo ahorita que estuvo Edwin. Edwin, de pronto esas imágenes que yo te compartí esta mañana, ¿tuviste oportunidad de compartirla con los compañeros? Sí, señor, yo la subí Sí, al grupo. ok. Todos las vieron, sí, señor. Ok, entonces Edwin esta mañana me estaba haciendo unas preguntas, unas correcciones de unos ejercicios que le estaba adelantando. Habían algunos que tenían unos detalles, que si especificaciones de puntos en el aire, de cómo es la construcción, el armado de la figura. Aproveché de una vez, le hice la corrección sobre esa, le pasé la imagen del ejercicio corregido y le dije, bueno, Edwin, si te hace sencillo, si es fácil para ti, compártelo por el grupo a tus compañeros. Ojo, la idea no es, digamos, calcar o repetir lo que está ahí en nuestra hoja, porque, digamos, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. La idea es que podamos construir por nuestros propios medios y por nosotros mismos cada ejercicio y con la hoja de respuestas al lado decir, ah, sí, si me quedo igual, voy bien, perfecto, voy bien en lo que estoy trabajando. Ah, no, mira, aquí yo coloqué que esta era la vertical y resulta que yo le puse la N horizontal. Ah, no, entonces ya sé que ese no es el otro punto y veo por qué no es. De pronto, ah, mira, está haciendo coincidir esta coordenada con esta coordenada, perfecto. Encontramos entonces el error y ya a partir de ese error o ese detalle de construcción, lo vamos a tener presente para no volverlo a repetir en ejercicios posteriores, ¿ok? La idea de hacer toda esta práctica es que todos esos ejercicios nos sirvan para evitar cualquier tipo de errores, detalles, de fallas de construcción, de paralelismo que se me haya olvidado para la actividad de mañana, que es la del examen, porque sabemos que tiene el mayor peso, ¿ok? Entonces, como ya lo hemos visto, no es un ejercicio nada extraño, que necesito un poquito más de pronto de concentración porque son muchos puntos, sí, podría ser, pero entonces intentemos agarrar o por lo menos intentar visualizar cómo puedo armar el sólido en el aire con sus proyecciones, con sus coordenadas de cada punto, de manera que haga el menor trabajo posible. Nosotros hicimos un ejercicio de prueba el viernes, no completamos el volumen completo por falta de tiempo, pero por lo menos llegamos a construir una cara, que fue la, digamos, la cara de adelante, la proyección horizontal de esa cara e hicimos también la proyección vertical de dicha cara. Nos faltó complementar la otra carita de atrás para cerrar el volumen, pero por lo menos nos sirvió para seguir ejercitándonos en cómo es el proceso de armado, en este caso de un volumen. Que el ejercicio mañana tiene un poquito más de vértices, sí, sí tiene más vértices, pero entonces vamos a ver cómo lo puedo analizar, por qué partes puedo ir comenzando. Ojo, y eso lo vimos nosotros el día viernes. No es obligatorio, no es requerido que nosotros en un ejercicio con tantos vértices como eso, empecemos a seguir el orden de las letras, por lo menos para dibujarlas. Es decir, empecemos con A, B, C, D, E, F, G, no hace falta. Ustedes pueden descomponer, en cierta forma, por decirlo así, podemos descomponer un sólido y decir, ah, listo, creo que primero voy a comenzar por la base. Y observo cuáles son los vértices que tiene la base. El A, B, el M, N, P, Q, Z. Ah, listo. Entonces empiezo primero con esos. Puedo de pronto tacharlos de la hojita. Si les es sencillo para ustedes, pueden imprimir esa hojita de coordenadas y van tachando la coordenada que ya vayan representando para que no se les vaya a mezclar mucho la información.
Todas esas herramientas van a ser válidas para ustedes, ¿ok? Era como esas instruccioncitas previas, ¿ok? De todas formas, ya más adelantico, en la última parte de la clase, comentamos bien en la actividad de mañana para cualquier duda que se nos pueda presentar ahorita, algo que de pronto yo haya entendido de una forma y nos demos cuenta que no es así, sino de otra, aprovechemos el momento y vamos aclarando cualquier duda. De igual manera, mañana también lo vamos a hacer. Cualquier duda que a ustedes se les presente a lo largo de esas 2 horas de clase, entonces podemos también aclarar cualquier consulta que se nos vaya viniendo, cualquier interrogante que se nos venga a la mente, ¿vale? Muy bien. Para nuestra jornada del día de hoy, vamos a empezar ahora a trabajar con un tema que va a ser de mucha utilidad para ustedes, especialmente porque estamos en una carrera de arquitectura. No sé si de pronto en sus trabajos, o por lo menos antes de llegar a esa otra pregunta, hago una previa. ¿Quiénes de nuestro grupo trabajamos en alguna oficina de proyecto, en alguna oficina de diseño, o de pronto tengo actividades como dibujante, de planos, algo similar a eso? John Sebastián. Listo, John Sebastián. ¿En qué trabajas, John Sebastián? Pues yo trabajo en una empresa de ingeniería desarrollando planos. Ok, te tocaba hacer planos. Dentro de, ¿era que ingeniería estructural o algo así? Estructural, sí, señor. Sí, ok, perfecto. Yo creo que de estructural también se utiliza bastante. Por lo menos, John Sebastián, cuando venían periodos en que ya empezaba a ir recopilando los planos de un proyecto como tal, ¿cuáles eran las 3 vistas más o menos principales, 3 o 4 vistas principales que según tu criterio podías, mejor dicho, identificar en esa entrega de esos planos de un proyecto específico? Pues, profe, como tal, la mayoría de entregas que son, digamos, que están divididas en dos ramas, la AutoCAD Ajá, y lo que es Revit. ok. Lo que es Revit, pues ya lleva todo el tridimensionamiento y bueno, todo lo Ajá. que aplica. Quedémonos entonces Pues, ahorita con la parte de AutoCAD, que a lo mejor enfocan más en 2D, ¿cierto? sí, señor, en Ok, 2D y perfecto. los cortes. Ajá, ok. Ya por lo menos asomaste algo por ahí. Ya dijiste una vista específica que normalmente nosotros ya vemos que no solamente en la ingeniería, sino también en la arquitectura la vamos a trabajar, es los cortes o secciones. Además de los cortes o secciones, John Sebastián, ¿qué otras vistas solían complementar ese juego de planos que trabajabas en un proyecto? No sé. Es decir, ya Las teníamos de plantas, pronto una vista de corte o sección de, pongamos el caso, de la estructura de un edificio. Listo. ¿Sí? Pregunto yo, ¿hacían de pronto alguna vista desde arriba, alguna vista superior? sí, pues digamos estaba la planta Ajá, y correcto. cuando el proyecto era muy grande, se hacía una localización general de donde estaba situado. Ajá. Y cuando empezaba a reduciéndose, digamos, por torres, algo así, se Ujú, marcaba en la parte general qué sector se estaba realizando en ese pedacito ajá. de Son, ciertas son como plantas. planos de ubicación como tal, ¿cierto? Sí, señor. Ajá. Entonces, ya por lo menos ya asomó dos. Asomó en un plano de vista superior o vista en planta. Asomó también planos de corte o sección. Y yo presumo que a lo mejor también alguna vista frontal de la estructura completa. ¿Trabajaban así, John? No, pues No. eso ya es O más que solamente todo se... la parte de Revit, Ah, la que ok. se Eso lo encarga de eso. hacían con Revit. Ok. Sí, señor. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, John Sebastián. En este caso, pues, John comentó 2 vistas específicas que por lo menos él en su caso trabajaba. La vista superior o vista en planta o vista desde arriba, una vista de corte o sección. Es como si estuviésemos, imaginemos que este filtro de agua que tengo yo es una edificación. Ya, ojalá que no se me derrame el agua. En este caso, la primera vista que planteaba John era esta, la vista superior. Estoy viendo todo desde arriba. Y luego trabajaba en una segunda vista. Lo más seguro es que era así, digamos como si fuera desde un frente. Y luego, como si agarráramos un cuchillo o una guillotina, atravesamos esto
quitamos una parte y nos quedamos viendo el resto. Era más o menos ese el proceso, John Sebastián. Era algo así, sí. Sí, señor. Ok, Bien, digamos, se hacen los cortes para demostrar, digamos, lo que uno está queriendo mostrar, valga la redundancia, tranquilo. en los planos. Ajá, Digamos, ya sea el refuerzo de las mallas o los grafiles, hierros con ganchos, etc, etc. excelente. Según tu experiencia, John Sebastián, ¿cuál para ti fue la finalidad de mostrar en un proyecto planos de corte o sección? Pues es para ayudar a, digamos, a guiar o identificar partes, digamos, ya sean muros, vigas, viguetas, luces entre muros y Ujú. refuerzos de los mismos, cómo Es están decir, dispersidos y todo esto. te ayudaba en tu caso a como a ver más elementos de detalle. Sí, señor, detalla más cosas que no se puede ver, digamos, en la parte plana del plano. Ok, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, John Sebastián. ¿Alguien Con más? gusto. ¿Alguien de pronto también trabaja en un ramo así de diseño, de dibujo, de planos, de arquitectura? John, te veo por aquí con la mano levantada. Cuéntanos, por favor. Sí, profe, yo trabajé en el tema de diseño, en un taller de diseño, Ujú, y como dice mi compañero, pues sí se usaba, pues cuando eran planos, digamos, para curaduría, se usaban planta de educación, ujú, localización, luego se usaban las plantas, pues las plantas tipo, la primera planta y las plantas correcto. tipo, incluyendo la cubierta, y ahí pedían mínimo 2 fachadas Ajá, y mínimo 2 cortes. excelente. Cuando John, ya habían, perdón. digamos, temas independientes de algo específico, se hacían a veces los planos de corte fachada, cuando la fachada tenía algo muy específico que aclarar, Ujú, y para los linderos y el tema de los retrocesos y esos temas. Y perfecto. cuando ya se construía, pues ya se hacían los planos especiales, que eran los planos de detalle, que se tomaba, digamos, los baños y se les hacía su plano de planta, corte y alzados Ujú, para saber qué materiales iban cada una de ellas, y las cocinas igual y así, teniendo lo que ex- pidieran. excelente. En este caso, entonces, John, gracias, John. En este caso, John comentó una vista adicional que en el caso de John Sebastián no era de pronto frecuente para su trabajo. Por lo menos, John acaba de comentar ahorita que además de una vista superior, sea una vista de planta tipo, cualquiera la que sea, además de una planta de localización o una planta de conjunto, que también suele ser desde una vista superior, eh, les pedían por lo menos 2 fachadas, es decir, 2 vistas de alzado. A lo mejor el alzado, la fachada principal de la edificación y a lo mejor una de las fachadas laterales. A lo mejor era ese el caso. A lo mejor la fachada que fuese más interesante o la fachada frontal y la fachada posterior, dependiendo. ¿Ok? Y luego también vistas de corte o sección. John, te hago la misma pregunta que le hacía a tu compañero hace un ratico. Según tu criterio, eh, ¿cuál es, ¿cuál crees tú que es la función de un plano de vista corte o sección? Bueno, generalmente son para más o menos ver detalles de grosores de muros, alturas de entre placas, los muros bajos. Ujú, eh, Cuando son de detalle, pues podemos ver la altura de los tomacorrientes, de los interruptores, ok, de los mesones, pues de la cocina también, cuando es una cocina integral o cosas así, de los ok, gabinetes y eso. Es como para ver más o menos las alturas y las dimensiones, ok, creo yo. perfecto. Muchísimas gracias, John. Excelente. Bien, entonces, para esta jornada de hoy, vamos a trabajar o vamos a estudiar un tema que es de bastante importancia para nosotros, en especial porque nosotros nos estamos formando para ser diseñadores arquitectónicos, para ser arquitectos, diseñadores de interiores, de pronto en algunos casos, algunos compañeros puede que también se desenvuelvan como diseñadores de mobiliario, diseñadores de elementos industriales, por ejemplo, que un stand para tal exposición, cosas como esa. ¿Listo? Cuando nosotros estamos dentro de todo este proceso de diseño, de creación, y ya vamos a presentar los planos, porque ya sabemos que estos planos que van en una proyección ortogonal, porque son las vistas planas de este,
dentro de las diferentes piezas de entrega o las diferentes vistas que nosotros pudiésemos identificar en una entrega, en un proyecto, estarían básicamente vista superior o vista en planta, de las cuales hemos trabajado a lo largo de, en algunos momentos de nuestro curso, vista de fachada o de alzado, o vistas frontales, sea cual sea el nombre que le queramos asignar, que es ya no viendo el proyecto desde arriba, sino viendo desde frente. Es decir, me paro de frente a la edificación y puedo de pronto empezarle a dar vueltas a las 4 fachadas más importantes que pueda tener la edificación. Y luego tenemos un tercer tipo de vistas, que son vistas de corte o vistas de sección, que le solemos hablar así como cortes o sección de una edificación. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de vistas, es porque, como lo comentaba ahorita John Cañón, la finalidad de esto es mostrar detalles que a lo mejor desde un nivel de fachada no se aprecia. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo una vivienda cualquiera, una casita que a lo mejor esté cerca de nuestra casa, perfecto, nosotros la podemos ver desde afuera y bajo esa perspectiva, bajo ese ángulo, podemos apreciar por lo menos la altura, cómo son los techos, si son techos a 2 aguas, si es un techo plano, si son techos a 4 aguas, si es techo a una sola agua, qué tipo de pronto de material parece que tuviesen los muros. Pero literalmente, como nosotros no estuvimos en el proceso de construcción de esa edificación, nosotros no sabemos cómo son las medidas ni de los espacios internos, ni de los muros que decidieron crear para esa edificación. A lo mejor pueden ser muros, no sé, de 10 centímetros, se me ocurre por inventarme un valor, ¿ok? Como pueden ser muros de pronto, no sé, de 50 centímetros de espesor. Desde afuera, a lo mejor ese detalle no se ve. Y a lo mejor estando dentro de la edificación, puede que tampoco se observe ese detalle. Es decir, si yo hago un recorrido interno por esa vivienda, a lo mejor me es complicado identificar cuál es el grosor propiamente que puede tener un muro, porque ni de afuera ni de adentro de pronto lo pudiese medir. Nosotros debemos recurrir en ese tipo de situaciones a la elaboración de una vista especial que debo reconocerlo. A veces a muchos de nosotros el hacerla a veces, ¿qué palabra utilizar? Nos genera un poquito de fastidio. Yo tengo que ser sincero, ¿ok? Porque es una vista que lleva un poco de detalle, a diferencia de una fachada que a lo mejor el contorno, las 2 lineecitas que me hacen el techo, alguna que otra ventanita, la puerta y listo, ahí quedó. Pero cuando nosotros hacemos vistas de corte o sección, que es algo interno de la edificación, necesito otorgar mayor cantidad de detalle. Ahora sí, ¿cuál es el grosor que tienen los muros? Si todos llevan el mismo grosor, si llevan grosores distintos, cuál es la altura, si lleva un cielo raso o un techo falso esa casita, cuál es el grosor de la placa del techo, cuál es la altura de las puertas, que a lo mejor desde afuera no me deja verlas, dónde están de pronto algunos mueblecitos, la puerta de fondo, si hay alguna persona. Todos esos detalles van a ayudar a nosotros a otorgar una mejor lectura de cómo se vería esa vivienda desde adentro. Este es un tipo de plano que nosotros siempre debemos presentar en cualquier proyecto, en cualquier ejercicio de diseño. Por lo general, dentro de las piezas de entrega que a nosotros los profesores nos piden para una materia de diseño como tal, siempre nos ponen la planta, por lo menos la planta tipo, una planta de techo, si es necesario una planta de ubicación, las 4 fachadas y mínimo 2 cortes. Entonces, en función a esas piezas de entrega, nosotros vamos estructurando y dibujando un proyecto. Entonces, para ahora, vamos a trabajar con esto, a lo relacionado eh, con planos de corte y también lo mezclaremos un poco con lo que es el acotamiento, las acotaciones que podemos encontrar en un plano de dibujo técnico. Voy a compartir nuevamente pantalla. Por favor, me confirman que ya podamos estar viendo nuevamente la pantalla. Sí, señor.
Sí, perfecto. ¿Listo? Esta es la guía de estudio número 14 de cortes o secciones y acotamientos o dimensionamientos. Comencemos con la primera parte, que habla sobre cortes o secciones. Dice por acá, desde un punto de vista general, según Estrada y compañeros, unos autores que trabajan con dibujo técnico, esta es una herramienta de dibujo muy útil cuando la representación de una pieza se hace confusa. A lo mejor de pronto no es que una edificación sea como propiamente confusa, sino que a lo mejor yo necesito ver más detalles que de afuera nosotros no podemos ver, volviendo al caso de la edificación de ahorita, de la casa que teníamos en el ejemplo hace un instante. Cuando posee muchos detalles internos con un gran número de aristas ocultas, puesto que permite visualizar detalles internos que, visto desde afuera, no se aprecian fácilmente. Entonces, la finalidad principal que podemos encontrar nosotros en un corte o una sección de una edificación, de una pieza, de una estructura, es poder mostrar detalles que a lo mejor a simple vista no se pueden observar. Por ejemplo, si vuelvo a tomar el caso del trabajo de John Sebastián, que trabaja con estructura, con ingeniería estructural, a lo mejor cuando ellos plantean en Revit toda su estructura, ya la hacen, digámoslo de esta manera, cuando el concreto ya está vaciado. Es decir, se ve cada columnita y cada viga toda vaciada, ya como quedaría al final. Pero, por lo menos, y eso lo podemos ver nosotros en una obra, cuando ya una columna o una viga o una losa ya están vaciadas, yo no puedo ver cómo fue ni el amarre, ni cuál fue el calibre de las cabillas, ni cuál fue el acero de refuerzo, ni cómo fue que se dispusieron todos los elementos estructurales, porque ya todo eso quedó oculto dentro de lo que fue la mezcla del mortero. Entonces, en ese tipo de caso, necesitamos mostrar un plano de corte o sección para poder decir, ah, mira, lo que pasa es que esta es una malla electrosoldada de tanta por tanto pulgadas, que lleva unas cabillas de tanto por tanto el diámetro, amarradas con cabillas de tanto por tanto, y al final le vamos a echar un vaciado de concreto con un FY a tantos kilogramos, etcétera, como toda la nomenclatura que podamos encontrar en la parte estructural. ¿Ok? Entonces, ese tipo de elementos nosotros lo mostramos es a través de un corte o sección. En este sentido, y siguiendo con estos mismos autores, los cortes son la representación gráfica de la intersección de un plano de corte con un sólido. ¿Cómo funciona propiamente esto? Y la mejor ilustración que podemos encontrar es esto que tenemos acá. Aquí tenemos una pieza cualquiera, una pieza inventada. Es esta que tenemos acá. ¿Listo? Observemos los contornos y la forma que tiene esta pieza. Yo voy a borrar un momentico, voy a intentar tachar con blanco este serrucho. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a intentar borrar un poco esto para que no nos vaya a llamar tanto la atención. Ok, más o menos. Ahí creo que nos puede servir de algo. Y vamos a marcar un poco más el contorno final que tiene esta edificación. Hagámoslo con negro. Y esto es más o menos aquí así. Ok, no me quedo con un pulso muy bueno, pero por lo menos ahí vemos algo. Ok, más o menos esto debería ser algo así. Ok, esta debería ser más o menos la pieza. En este caso, nosotros a una pieza, a una estructura, a una edificación, nosotros estamos en la capacidad y a veces también en la necesidad de mostrar ciertos detalles internos que a simple vista a lo mejor esto no se pueden ver. Por ejemplo, si nosotros intentáramos pararnos por acá, ¿listo? Y ver la edificación o ver la pieza por acá, posiblemente en una vista frontal estaremos identificando todo esto. ¿Ok? Vamos a intentar hacer un esquema muy rápido de esto que estoy rayando en rojo. Y sería más o menos así. Tengo esta parte, que es como la base. Aquí sube un poquito otra vez. Sigue, sube aquí, se inclina.
¿Ok? Aquí está. Esta vendría siendo una vista frontal o una vista, de pronto lateral, no sabemos cuál de los dos podría ser el frente, de esta pieza en particular. Hagamos el caso con la otra. Ya no estamos aquí, sino que ahora nos desplazamos hasta este lado. Y estamos viendo la pieza o la edificación desde acá. Puedo observar esta cara y puedo observar esta otra cara de acá. Entonces, yo lo voy a hacer por aquí. Veo la parte de abajo, este rectángulo, y luego me voy a esta otra, la más altica. ¿Ok? Perfecto. Pregunto, ¿en cuál de las dos estoy representando algo que a simple vista no se ve? Y ese algo es esto. Es decir, a simple vista, si yo estoy parado, ya sea aquí o aquí, me doy cuenta que esa pieza tiene una perforación. No, profe. Creo que Hasta no. ahora no. Por lo menos desde afuera no. Si yo soy esta personita o esta, desde afuera yo la veo o así o así. No tengo de pronto más otra vista que poder identificar. Pero esta pieza tiene unos detalles que desde afuera no se aprecian, como lo son estas dos perforacioncitas que estoy marcando en color verde. Entonces, para este tipo de casos, cuando hay elementos que no me permiten observar los detalles internos de una pieza o una edificación, nosotros tenemos que recurrir a vistas de corte o sección. En este caso, como lo decía el párrafo anterior, el trabajar con corte o sección es imaginarnos que nosotros esta pieza, esta edificación, a esta estructura, le pasamos un cuchillo, un bisturí, una guillotina, algo, un serrucho, algo que me ayude a cortar. En este caso nosotros vimos una identificación acá, un serrucho por acá como si la pieza fuese de madera. En este caso, el serrucho está haciendo las veces de plano de corte, es decir, nosotros por acá pasamos un plano de corte justo por el centro, de pronto a lo mejor por el centro de esta circunferencia o de este cilindro hueco, para poder mostrar ese detalle que desde afuera yo no puedo observar. Entonces, si nosotros, vamos a borrar esto, pasamos una vez más ese plano de corte, vamos a seguir rayando esto un poco más para que se vea un poco mejor. Ok. Hagámosle así, perfecto. Entonces, aquí está el circulito. Entonces, cuando nosotros establecemos ese plano de corte, es decir, decidimos pasarle una guillotina, un bisturí, un serrucho, una cuchilla, lo que se nos mete en la mente como analogía, eso lo que nos va a ayudar es a poder seccionar, en este caso, en dos, una pieza. Y luego nosotros estaremos en la capacidad de decidir cuál de las dos partes es la que yo quiero observar, cuál de las dos es la que me ofrece mayor cantidad de información para presentar a la persona que va a construir esta pieza. Es decir, ese plano de corte, ese serrucho, nos estaría seccionando la pieza por acá. ¿Ok? Estaríamos cortando esta pieza por aquí. Intentemos trazarlo con unos aquí trazos ocultos. Ok, sería más o menos algo así. Perfecto. En este caso, el resultado final de esa vista de corte es observar como lo que tengo acá. En el caso de esta ilustración, este sombreado con rayas es lo que representaría la parte del sólido que está siendo tocada por ese plano de corte. Observamos que en la parte del medio, donde está este hueco, se deja completamente en blanco porque el plano de corte no está cortando, valga la redundancia, no está seccionando ese elemento. Está cortando solamente el sólido por acá y está cortando el sólido por este otro lado. En este caso,
los elementos o las partes del sólido o de la edificación que está siendo atravesadas o tocadas por ese plano de corte, es la que solemos darle una expresión gráfica distinta a todo lo demás. Normalmente nosotros intentamos sombrear toda la parte cortada que podemos encontrar en una pieza o en una edificación, porque eso nos va a ayudar a dar una mejor lectura de los elementos que se están cortando. Dice por aquí este otro párrafo. Por otro lado, Thomas Wan, otro de los que trabajamos nosotros en uno de los libros de dibujo técnico que se le suministró al inicio, afirma que el dibujo de los cortes y también de los alzados es mucho más sencillo de entender que el dibujo en plantas. A veces pasa así con bastante frecuencia. El poder ver una edificación cortada o en fachada nos da una lectura mucho más clara en nuestra mente de cómo es esa edificación. Porque en una fachada o en un corte nosotros podemos observar alturas de edificación, cómo son los techos, si hay desniveles de pronto en el piso. En cambio, una vista en planta requiere un poco más de esfuerzo e interpretación por parte de nosotros para poder decir, ah, mira, es que por aquí parece que estos son los escalones, porque esta es la representación de una escalera. Ah, mira, por aquí tenemos esto que es una puerta, porque esta es la representación de una puerta cuando se está abriendo. A diferencia de cuando tenemos cortes, secciones o alzados, que la lectura suele ser un poquito más sencilla para nosotros. No solo muestra las dimensiones horizontales, sino en este caso también, como decíamos, las verticales. Esta noción de altura, el observador puede relacionarla fácilmente con el diseño. Tenemos de pronto una pequeña ilustración acá. Un bloque que parece que estuviese completamente macizo por dentro. Y cuando le pasamos un plano de corte para poder ver algún detalle interno, nos damos cuenta que no es un elemento 100% macizo y que tiene una perforación. Esto solamente tiene un grosor externo, que vendría siendo esto, pero que por dentro es completamente hueco. Observemos que esto es puro aire. Entonces, esta es una de las finalidades que tiene un corte o sección, brindar detalles que a simple vista nosotros no podemos identificar tan fácilmente. Es muy posible que nosotros en algunos libros que investiguemos o también por internet que pongamos a complementar información, nosotros encontremos esta terminología. Déjame disminuir un poco. ¿Ok? De pronto a lo mejor encontramos este tipo de terminología, corte, un corte alzado, un corte fachada o un corte en perspectiva. Es algo común de pronto escuchar estos términos. En algunos casos, a veces solemos identificar solamente como corte la lectura de una edificación, en nuestro caso que trabajamos arquitectura, de una edificación con dicho plano de corte. Es decir, si me atraviesa techos, si me atraviesa paredes, si me está atravesando pisos, si me está atravesando terreno o pavimento natural. Cuando a veces encontramos la terminología de un corte alzado, un corte fachada, es porque vamos a colocar detalles que se ven un poco más atrás de lo que por un principio ese plano de corte está atravesando. Normalmente nuestros dibujos de arquitectura, cuando trabajamos planos de corte o sección, solemos irnos por este tipo de representación. ¿Qué quiere decir? Que no solamente identificamos, vamos a marcarlo con esto, no solamente identificamos la parte de la estructura que se está cortando, que es esta, todo lo que estoy rayando ahorita como de color vino tinto, que esto es literalmente lo que estamos cortando, inclusive el piso, sino también otros elementos que están más atrás que no estoy cortando, pero que me ayudan a complementar la lectura de lo que es el corte. Por ejemplo, aunque está un poco esquemático también por el nivel de detalle que tiene el corte, si yo llegara a preguntar qué tipo de función parece que tuviese esta área aquí abajo, ¿cuál sería para ustedes? Garaje.
un garaje, un parqueadero, un Un estacionamiento o un tipo sótano. Parece que fuera un tipo sótano. Listo. ¿Qué tipo de función pudiésemos nosotros identificar en este espacio que está acá? Comedor y Como cocina. recepción. En este caso, Edwin, ¿por qué de pronto tú pensarías que sería como una recepción? Porque si la parte de abajo está enterrada y es un sótano, pues el ingreso a la edificación puede ser como la entrada a la recepción o algo así, no sé. Pues Ajá. esto parece Ojo. como una mesa. Ajá, yo también la leo más como una mesita. Parece que esto fuera como una Algo especie de como- mesa y esto no se me da la lectura a mí como si fuera una especie de silla. Es por lo menos la lectura que yo le puedo dar. ¿Qué tipo de espacio parece que fuera este? Según la simbología arquitectónica que podemos leer. Una sala, como un comedor. Un comedor de Comedor. pronto sí podría ser. ¿Ok? Porque en un comedor es donde solemos encontrar con mayor frecuencia una mesita y las sillas para obviamente nosotros comer. Y por otra parte, ¿qué espacio parece que fuera este de acá? Esa sí la sala. La sala. Este sí parece una sala. A lo mejor esto es la representación de los muebles. ¿Qué podrá ser de pronto esto? ¿Qué se les ocurre? Una lámpara. Parece que fuera una lámpara o algo así. ¿Listo? De De pronto yo la veo un decoración. poquito desproporcionada si fuese una lámpara, pero vamos a interpretar que es una lámpara. ¿Ok? Dependiendo la... Una ventana circular, ¿no? o podría ser una ventana circular, solo que me genera de pronto un poquito de inquietud es esto. Esta En la lineecita. tercera planta también hay una igual. Porque aquí hay una, ajá, ahí está. Esta la leo yo más como una ventana, pero esta yo no sé si será una ventana o una lámpara como tal. Habría que de pronto ver un poquito más de detalle, pero vamos a quedarnos con una ventana. Tiene más sentido que sea una ventana que una lámpara un poco enorme. ¿Ok? ¿Qué tipo de espacio parece que fuera esto de aquí? Así la habitación. Parece que fuera una habitación. Yo no sé si a lo mejor esto es como la cama o la base de cama o el colchón. Y no sé si esto será como la cabecera de la cama. Podría ser. De pronto esa puede ser la lectura. A lo mejor aquí puedo encontrar otra edificación porque parece que hay otra simbología muy similar. Y a lo mejor acá parece que fuera como un área de esparcimiento, una terracita o un área verde que está dentro de la misma edificación. Observemos entonces en este caso, en estos ejemplos, cómo el trabajar las vistas de corte o sección con esta representación tienen una mejor lectura que hacerlo acá. Si yo repito aquí las preguntas, ¿qué espacio puedo leer que es este? ¿Qué espacio puede este? ¿Qué espacio puede ser este? Este y este, a lo mejor no lo sabemos. Pudiésemos nosotros intuirlo, porque nosotros obviamente vivimos en casas, en un recinto arquitectónico, y podemos tener en nuestra mente más o menos cuáles son los espacios mínimos que puede tener una casa. Pero no sabemos si es una casa. Eso nos lo va a decir es lo que encontremos aquí adentro de esta representación gráfica y vendría siendo algo como esto. En algunos casos también es posible que podamos encontrar vistas de corte, pero con un efecto tipo perspectiva. ¿En qué consiste más o menos esto? Nosotros no la vamos a hacer, pero por lo menos las comento para que ustedes también vayan teniendo bastante idea de que esto también puede que ocurra o que se pueda hacer en un dibujo proyecto arquitectónico. Además de nosotros identificar lo que estamos cortando, que eso siempre va de manera ortogonal, esto que está acá, al resto de los elementos intento trabajarlo con una especie de perspectiva, normalmente con un punto de fuga. ¿Ok? Entonces nos imaginamos más o menos, esto está así, yo creo que el punto de fuga debe estar, no sé, como por aquí más o menos. A partir de aquí van a venir todas las líneas que van a formar parte del resto del dibujo para ayudarnos a tener todavía una lectura mucho más clara de lo que es esta edificación. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí digamos, una terminología que es bastante común que podemos encontrar en algunos libros. Según Francis Chin, uno de los autores de los que hemos trabajado bastante, la sección de una edificación es una vista horizontal
de haberlo cortado según un plano vertical. ¿Qué quiere decir esto que parece que fuera un trabalengua? Tenemos una edificación y esa edificación le pasamos ese plano de corte. Habiendo cortado nuestra edificación en dos partes, yo decido cuál de las dos ahorita me genera mayor cantidad de información. Si nosotros mostramos esta ilustración aquí abajito, tenemos la edificación, a esta edificación le pasamos el plano de corte, hicimos un corte como una especie de guillotina. En este caso, ¿con cuál de las dos partes nos quedamos o cuál de esas dos partes fue que decidimos dejar a un lado? ¿Cuál de estas dos partes decidimos conservar y cuál de estas dos partes decidimos eliminar o borrar para el dibujo? Conservamos la más grande. En este caso, como dice Jason, decidimos quedarnos con esta parte y eliminarnos o eliminar por un momento de nuestra mente este pedacito que acabamos de recortar. Es decir, si tenemos el siguiente paso, vendría siendo algo como esto. Tenemos ahora sí la visualización de estos espacios internos. Vemos que hay como una especie de escalerita por acá. Puedo observar el techo que va teniendo esto, que tiene otros detallitos que a lo mejor de afuera no puedo observar. Y luego la representación final que nosotros mostramos en dicho proyecto es esta vista de forma ortogonal. ¿Ok? Siempre cuando mostramos planos de sección, aunque nos decidamos en algún momento hacer una vista, un corte tipo perspectiva, siempre debemos presentar el corte ortogonal. Digamos, es una de las piezas más importantes o significativas porque nos ayudará a observar todos esos detalles internos que desde afuera no es muy común, no es muy fácil poderlo observar. Cuando nosotros estamos en edificación, es decir, en lo que compete a nuestra área de estudio, siempre es recomendable pasar planos de corte por donde hayan escaleras, por donde hayan niveles de piso, por donde hayan perforaciones o vanos, donde hayan ventanas, por donde hayan puertas, todos aquellos elementos que al final nos pueden brindar a nosotros un mayor interés dentro de lo que es una edificación. A veces yo les comento algo que yo hacía, y lo digo ya obviamente a estas alturas pues sin pena, pero son cosas que yo de estudiante hacía. Como a mí me llevaba mucho tiempo hacer un corte, porque que si el pedacito de la pared, de la ventana, la personita, la mesita, todo, era una cantidad de detalles bastante grande y todo eso lo hacíamos a mano. Yo intentaba, lo digo así, intentaba hacerme trampa conmigo mismo. Obviamente yo no podía engañar al profesor o la profesora porque sabía cómo era todo. Yo a veces intentaba agarrar una parte de la edificación de mis ejercicios de diseño, cuando ya estaba muy cansado, tenía muchas horas de haber trabajado, una parte donde no hubiese ni ventanas, ni escaleras, ni nada de eso para poder terminar el corte lo más rápido posible. Obviamente, esas piezas de entrega era donde yo salía peor, porque no mostraban ningún tipo de interés, ni relación, ni conexión visual de la edificación con todo lo que ocurría ni hacia afuera ni hacia adentro. Entonces, cuando nosotros estemos o vayamos a realizar un corte o una sección de un proyecto que estemos trabajando, sea de de la universidad o sea de algo externo, siempre analicen primero la edificación y busquen cuál es una de las partes más interesantes donde ustedes pueden pasar ese plano de corte para mostrar esa información. Y como decía ahorita, los elementos que suelen otorgar mayor interés visual para un corte son escaleras, niveles de piso, ventanas. Si tenemos de pronto, estamos haciendo algún centro comercial y tiene barandas y pasamanos, estos elementos de barandas o pasamanos. Si tenemos dobles alturas o tenemos triples alturas, podemos también pasar planos de corte por esa parte de la edificación, porque todo eso a la larga va a ayudar a otorgar un mayor interés visual a un dibujo arquitectónico. En este caso, cuando estamos trabajando
con cortes o secciones. Hablamos entonces del plano de corte. Dice que el plano de corte es el instrumento que, como su nombre lo refiere, corta el objeto. Es decir, este siempre suele ser un proceso muy imaginario, muy mental. Nosotros en nuestra mente debemos poder visualizar que a una edificación yo le estoy atravesando o como si fuera una lámina de vidrio transparente que me va a ayudar a partir la edificación, en este caso, en dos. De estas dos partes yo decido botar una y quedarme luego con la que me genera mayor interés. Si las dos tienen el mismo interés, es indiferente con cuál escojamos, ¿ok? Pero siempre debemos mostrar aquellas que otorgan un mayor y un mejor interés arquitectónico para lo que vayamos a mostrar. Aquí tenemos de pronto en este caso una ilustración, una pieza a la cual le pasamos este plano de corte, nos partió esta volumetría en dos partes y decidimos quedarnos con una de ellas. En este caso de la ilustración, creo que las dos ofrecen el mismo tipo de información, así que me puedo quedar con alguna de las dos y no pasa absolutamente nada. Cuando nosotros en los planos arquitectónicos vamos a empezar a identificar o a denotar un corte o una sección, este lleva una línea relativamente específica. Si nosotros recordamos un poco las primeras clases que vimos, cuando veíamos los tipos de línea, había una que refería un plano de corte o un plano de sección. Ese tipo de línea es la que nosotros debemos emplear en las plantas o en esas vistas superiores para poderle dar a entender a la persona por dónde es que va a pasar ese plano de corte y eso lo va a observar en planos sucesivos. En este caso, puede que encontremos cierta simbología variada en cuanto a lo que es la línea de corte, pero el elemento más común vendría siendo este. Una línea de trazos largos y trazo corto con un grosor relativamente intermedio que al final, a cada uno de los extremos, suele rematarse con una flecha, ya sea una flecha en este sentido o una flecha en este sentido de acá. Esta flecha lo que nos indica es cuál parte vamos a conservar y cuál parte vamos a eliminar. Me explico. Si nosotros seguimos teniendo, vamos a decir, vamos a irnos al ejemplo de aquí arriba. ¿Ok? Imaginemos esta pieza en conjunto, en total. ¿Ok? Pasamos el plano de corte y decidimos eliminar una de las dos. ¿Cuál fue la que decidimos eliminar? ¿La que está de este lado derecho o la que está hacia atrás de ese panel de vidrio? La que está detrás del panel, ¿no, profe? ¿Seguro? Esta es la que decidimos eliminar. Observemos el resultado. ¿Cuál de estas dos decidimos eliminar? ¿Esta con la número 1 o esta que es la número 2? La dos. La dos. En este caso la 2, ¿ok? Si nosotros tuviésemos que hacer la representación en planta de esta, vamos a asumir que esto es una edificación y vamos a dibujarla esquemáticamente por acá. Vendría siendo algo así, ¿cierto? Creo que vendría siendo algo así, una vista superior o una vista en planta. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Ok? En este caso, la línea de corte sería más o menos así. Vamos a intentar ponerle un mayor grosor. Trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto, trazo largo. ¿Ok? ¿Cuál de estas dos partes fue la que decidimos eliminar? ¿Esta que fue la 1 o esta que fue la 2? La 1. ¿Seguro? ¿Borramos la 1? ¿Cuál fue la que borramos? Ah, la 2, la 2, la La 2. 2, ok. Sí. Exactamente. Entonces, en este caso, las flechas apuntan hacia la parte de la edificación que voy a conservar o que voy a observar. Es decir, las flechas tienen que apuntar hacia acá. Cuando la persona lea, esto forma parte del lenguaje universal del dibujo técnico. Cuando la persona, creo que borré algo general.
lea el sentido de las flechas y vaya a observar el plano de corte, que va a ser algo parecido a esto, ya esa persona tendrá mucha mayor claridad de que es como si se encontrara aquí viendo la edificación hacia acá. ¿Me doy a entender con la idea? Sí, señor. Entonces, siempre cuando trabajamos planos de corte o planos de sección, el sentido de las flechas nos dice cuál es la parte que vamos a conservar o, visto de otra manera, desde dónde va a estar el observador mirando ese corte o esa sección. Con cualquiera de las dos formas de poderlo relacionar es completamente válido. Entonces, esto siempre nos va a ayudar a nosotros a poder decirle a la persona hacia dónde está mirando. Además de esta representación de la flecha de corte, la línea de corte, normalmente nosotros le asignamos unas letras a cada corte que nosotros realicemos en un proyecto. Casi siempre utilizamos son las letras mayúsculas, A, B, C, D, E, F, G. En este caso, si es el primer corte, nosotros lo identificamos como corte A. Pero siempre la parte de la derecha le solemos colocar un apóstrofe, que este apóstrofe o este apóstrofo se lee con el nombre de prima. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a plasmar este corte como tal, este se llamará corte A'. Y es ya por lo menos el primer corte que nosotros tenemos en nuestra edificación. Podemos tener tantos planos de corte como sea necesario o requerido para nosotros. Imaginemos que tengamos un segundo plano de corte, por ejemplo, por aquí. ¿Ok? Y que decido observar hacia acá. Entonces, en este caso, es el segundo corte. Aquí yo puedo decir que este es el corte B'. Cuando haga ese segundo corte, la forma de identificarlo, será esa, corte B'. Son formas de nosotros poder identificar los cortes. Aunque un proyecto pueda ser complejo, yo no, hasta ahorita, honestamente, yo no he visto un proyecto que tenga en la vista en general de la edificación más de 25 cortes. Creo que no. Siempre, creo que lo máximo que he logrado ver yo han sido como 10 cortes o algo así, en un proyecto relativamente complejo. Ya después de ahí son cuestiones de detalle, como lo hablaba, no sé si creo que era tanto John Sebastián como John Cañón. Empezamos a poder hacer algo más específico, un bañito, una pieza mecánica, una estructura, una columna, una zapata. Entonces ya le colocamos el nombre específico. Vista de detalles o corte de la zapata. Eso podría ser. Y no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Hasta ahorita, compañeros, ¿alguna pregunta, duda, comentario, inquietud de lo que llevamos hasta ahorita en el tema del corte o sección? Sobre esto va a ser el siguiente examen. Sí, va a tener algo de esto el último examen. Es realizar el corte de una edificación que yo les voy a facilitar. Yo les facilito por lo menos vistas en plantas y fachadas y en función a eso, ustedes deciden por dónde van a pasar un plano de corte y poderlos realizar y representar ese plano. Listo, profe. Excelente. Digamos algunas consideraciones importantes que podemos nosotros tener en cuenta con respecto a esto. Es común que cuando nosotros representamos o hacemos el plano de un corte o una sección de una edificación, primeramente, los contornos de esos elementos, sean de estructuras, de cerramiento, por donde pasa el plano de corte, siempre van con el mayor grosor que podamos tener nosotros.
Si hablamos de pronto del ejercicio que estuvimos haciendo en el primer examen, nosotros en esa vista en planta manejamos como unos 3, máximo 4 grosores. Primero, desde la vista en planta, hicimos el mayor grosor para plantas y muros y estructuras. Luego hicimos un segundo grosor que era para puertas y ventanas. En algunos casos, algunos compañeros también metieron mobiliario y equipamiento. Y por último, el más delgadito era para la parte de lo que era el piso. Para lo que es el corte, la forma de nosotros expresar correctamente, manejando los mismos criterios, es el mayor grosor para toda esa parte del cerramiento que está siendo cortada por ese plano. El techo, las paredes, el pedacito de la ventana o el vidrio, la losa del piso, el pavimento, el terreno natural, por donde esté pasando el plano de corte, eso a nosotros le vamos a colocar el mayor grosor. Luego, todos los elementos que se vean de fondo, que si más atrás veo una puertecita, la coloco con un menor grosor. Que si de este lado veo una cama, una silla o un mueble, entonces lleva otro grosor. Igual seguimos manejando niveles de cercanía. Lo que vaya estando más cerca de esos elementos cortados, un poquito más grueso, pero no se puede parecer ni por nada al grosor que va teniendo esos elementos cortados. Entonces, en la medida en que nos vayamos alejando, esos grosores van disminuyendo o los voy haciendo cada vez un poquito más delgado. El rayado, sombreado o achurado que lleva este relleno podría ser trabajado con un rapidógrafo más o menos como de 0.2 milímetros. Yo a veces consideraría un poquito menos, como 0.1. ¿Ok? Siempre deben ser con líneas paralelas. El rayado siempre debe estar inclinado con respecto al contorno o eje principal. Normalmente el eje principal suele ser como la línea base y a partir de ahí nosotros asignamos un ángulo recomendado de 45 grados y todas las líneas que vayan a ser la representación del corte deben ir todas paralelas una con la otra, cuidando mucho que la separación entre línea y línea sea la misma. Esto obviamente lleva siempre, cuando lo hacemos a mano, lleva un poquito de tiempo, pero cuando lo hacemos con esmero, con delicadeza y con precisión, el resultado visual es bastante bueno. El espaciado debe ser, ya te doy la palabra, Edwin, el espaciado debe ser, como decía ahorita, lo más uniforme posible. No se da muy bien cuando estas líneas del relleno de corte, una las dejo más separadas que otra, otra las dejo más pegaditas que otra, porque tenemos entonces resultados como este que no nos van a favorecer en la lectura. Ni tampoco cuando empleo un lápiz o un rapidógrafo muy grueso para hacer el relleno, empiezo a tener una representación como esta que tampoco nos deja una buena lectura. Edwin, ibas a comentar algo. Adelante. Sí, profe, que esta que está comentando el profe es muy similar a la que es correcta. O sea, ahí digamos que ¿Te refieres a no, este, sí? sí no se diferencia mucho en la Ajá. otra. Digamos, a la hora de uno dibujar, Vamos a acercarnos a ver cuál podría ser la principal diferencia. Pongámosla así. ¿Cuál podría ser la principal diferencia entre este y este? pues sí, lo único es que las líneas son un poco más delgaditas, Ajá, ahí pero está. Esta es la principal diferencia. Primero, la línea del achurado es más delgada. Y segundo, no están tan pegaditas aquí como lo están acá. En este caso, además de que las líneas estaban gruesas, la persona que lo hizo, obviamente a propósito, las hizo tan pegadas que cuando nosotros a lo mejor de lejos empecemos a observar esto, parece que fuera casi que una mancha y no un sombreado como tal elaborado con líneas, a partir de líneas, una trama con líneas. Perfecto. Ya luego, cuando ustedes vayan a empezar a estudiar programas de dibujo, como por ejemplo AutoCAD, se darán cuenta que hacer este proceso de achurado es lo más sencillo del mundo que exista. Simplemente con un comando seleccionamos cuál es la región o el espacio que vamos a achurar y lo que hacemos es configurarlo y el programa se encarga de dejarlo lo más preciso y lo más bonito posible. ¿Ok? En este caso, como hasta ahorita nosotros estamos manejando todos nuestros ejercicios a mano alzada, pues nos toca siempre llevar
una buena calma, precisión, delicadeza en todo lo que estamos haciendo para que el resultado final se observe de lo mejor posible. Ejemplos de unos planos en corte, por ejemplo, los que tenemos acá. Tenemos aquí, observemos cómo la parte de la estructura o cerramiento que está siendo cortada, además de tener la línea más gruesa, tiene este sombreado o esta representación. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Que todos los elementos que tengan este sombreado son aquellos por donde está pasando el plano de corte. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahorita esto es otro tipo de cerramiento, esto es otro tipo de cerramiento posiblemente más abierto, igual que esto, igual que esto, igual que esto que está acá. De pronto a lo mejor esto puede que sea o algún bloque de ventilación, o sea a lo mejor algún bloque de vidrio, podría ser, según más o menos la lectura que pudiésemos tener de eso. Pero principalmente aquellas partes donde llevan este sombreado y que el contorno es mucho mayor, representa la parte de la edificación por donde estamos pasando el plano de corte de esta vista en específico. En los planos de corte es también bastante recomendable colocar los niveles de piso que nosotros tenemos en la edificación. Esto nos va a ayudar a nosotros para saber cuáles son las diferentes alturas del piso. Este es un escalón y veo que este tiene una altura X que es diferente a esta otra altura que está acá. Vamos a acercarnos para que veamos la diferencia. Normalmente colocamos un nivel de cota 00 al piso principal, a la parte baja por donde va a entrar la persona desde la parte de la calle, entra a ese piso principal o a esa losa de piso principal de la edificación, más o menos casi siempre a esa le solemos otorgar el nivel 00. A partir de ahí podemos subir o bajar dependiendo si tenemos desniveles o segundas plantas en la edificación. Observemos esta, que es el nivel, la cota 00. Y observemos esta que está acá. ¿Qué valor puedo yo leer aquí? ¿Dónde, profe? 10 centímetros. Aquí Tiene menos punto 10. Menos 10, menos Ajá. 10 está más abajo. La cota que tiene esto es menos 0.10 o 0,10. ¿Qué quiere decir? Que desde el nivel 00 bajamos 10 unidades, en este caso son 10 centímetros, dando a entender que este piso 00 está aquí y luego hay un pequeño escaloncito de 10 centímetros para encontrarme con esto. A lo mejor aquí abajito, si quisiéramos colocar la otra flecha, a lo mejor esta será la menos 0.20. A lo mejor sean 10 centímetros más abajo, posiblemente. ¿Ok? Veamos ahora el de arriba. ¿Cuál es el nivel que puedo leer ahorita? Más 280. Más 280. ¿Qué es lo que leemos nosotros acá? Que desde este nivel 00 hasta este otro nivel de la segunda planta, es decir, donde está ya la otra persona aquí arriba caminando, al nivel de piso terminado, hay 2,80 metros por encima de esta rasante o de este piso 00. Todo lo que está por arriba siempre se le coloca el símbolo más, todo lo que está por debajo siempre se coloca el símbolo menos. Identificación para esa flechita que indica de nivel, hay cualquier infinidad o cualquier cantidad. Eso siempre va más dependiendo pues el gusto o el criterio del dibujante, que en este caso seríamos cada uno de nosotros. Ahí Entonces, están representando el mortero digamos, el nivelado de la placa, como el mortero o algo así. aquí te refieres a esto. Ese suele ser Sí. más o menos ya el nivel finalizado de piso. Casi Sí, siempre. pero sé que encima del achurado se ve como una raya así. Como una doble representan línea, ahí. ¿sí? ¿Te refieres a eso? ¿No? Sí, ahí están representando el enchape determinado o están representando, digamos, que la ¿Esta? nivelada del piso. ¿Te refieres a estas dos líneas que están aquí? ¿Sí, Edwin? Sí, de cuenta como esa, pero arriba en el nivel 280 también está. Aquí está. ¿Sí? Eso. Estas dos linecitas. Ella Esas es dos piso lineecitas. terminado. Sea porque le Bueno. vamos a colocar baldosa, sea porque va a llevar piso de madera,
sea porque va a llevar de pronto alfombra, sea porque va a llevar un piso laminado, sea cual sea el Bueno, acabado final, normalmente estos suelen ser los acabados finales. En planos de arquitectura suelen ser acabados finales. ahí nos está mostrando que hicieron, cargaron el piso como a 0.5, como A 5 lo mejor, centímetros, si ¿sí? quisiéramos hacer el mismo corte, pero solamente de la estructura, a lo mejor este nivel podría ser más 2, se me ocurre, creo que más o menos como unos 5 centímetros, como 2,75, sí. 2,75. Podría ser más o menos Eso. eso. Porque también observemos la representación de la puerta. La puerta parte es desde ese nivel hacia arriba. Quiere decir que ese debería ser el nivel de piso terminado. Exacto. Ujú. De la puerta debería estar 1 centímetro más arriba, para que no se arrastre. Sí, para dejarle esa holgura, La ajá. lucecita. Sí, señor. A veces Ve, ese detallito, ese detalle que tú comentas, Edwin, a veces en el dibujo no lo hacemos, porque como la distancia es tan pequeña, no queremos como que sobresaturar con 2 líneas o una doble línea que a lo mejor se vaya a interpretar como una línea gruesa. Entonces, para efectos del dibujo, ese centímetro más o menos no lo dibujamos. Sabemos que existe, sí, pero no siempre lo dibujamos. A menos que hagamos un detalle de la puerta y lo hagamos con una escala grandecita que ahí sí nos permita colocar ese pequeño espacio entre la hoja de la puerta y el piso para que no me vaya a rayar ese material. tengo una pregunta. Sí, señor Jason, adelante. ¿Y hasta dónde, digamos, se representan los cortes, digamos, las estructuras y eso? O eso no. O sea, ¿Cómo así? Otra vez, Jason. sí, por ejemplo, la cimentación, porque ahí pues se ve una zapata, pero, Ujú. o sea, ¿todo eso tiene que ir en el corte o solo la... Eso de pronto a veces va mucho con las exigencias que tú puedas tener en un dibujo como tal. A veces, cuando hay un corte que hagamos nosotros de una arquitectura, de un proyecto arquitectónico, si a nosotros nos dicen que en el corte se vea la estructura, entonces nos toca hacer esa representación. Es decir, si estamos en una planta, vamos a imaginárnosla, yo voy a hacer una planta toda fea por aquí. ¿Ok? Imaginemos que es esta. Y aquí hay una pared y aquí hay una pared. Y que esta tenga, vamos a dibujar aquí, columnas. Aquí hay una columna, aquí hay otra, otra, otra y otra. Y que estas tienen a su vez, vamos a imaginarnos que esto va a ser zapatas aisladas. Aquí hay una, aquí hay otra, 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 otra y otra. Si de pronto la persona que te está pidiendo el dibujo necesita que en ese corte arquitectónico también podamos incluir lo que son la estructura, por lo menos la cimentación, entonces, si el plano de corte nosotros lo pasamos, no lo sé, se me ocurre por aquí, mirando hacia allá, ¿ok? Entonces, el resultado final debería ser algo más o menos como esto. Yo voy a intentar dibujarlo muy rápidamente por acá. Primero tengo aquí los muros. Imaginemos que esto es un techo a 2 aguas. Yo estoy inventando todo esto, ¿ok? ¿Listo? Y luego, aquí abajito, necesito colocar la información que corresponde a la estructura. Cómo es el tamaño de los cabezales, si llego a cortar cabezales o no se cortan cabezales. Y luego, cómo sería la zapata como tal. ¿Me doy a entender, Jason? Sí, profe. O sea ¿Ok? que depende de lo que le pidan a uno. Sí, No. normalmente pasa así, ¿ok? Porque a veces en los ejercicios de diseño que hacemos de pronto a lo largo de nuestra carrera, a lo mejor eso va a depender del profesor que les diga, compañeros, dentro de cada dibujo, por favor, coloquen también la estructura de su proyecto. Entonces, que obviamente puedan mostrar las dos informaciones, la parte arquitectónica y la parte estructural. Entonces, listo, profe. Entonces ya sé que aquí tengo que colocar la parte de la zapata con lo que es su cabezal correspondiente, o no, o esto van a ser, a lo mejor aquí estoy cortando todo y estoy pasando justo por una viga fundación, no lo sé, yo inventándome el escenario, ¿ok? Entonces, eso lo deberíamos mostrar en el dibujo.
Si de pronto nosotros consideramos que en un corte el mostrar la estructura tiene un aspecto relevante para la lectura de lo que estamos o intentamos mostrar en este dibujo, entonces siempre va a quedar a discreción de nosotros el poderla poner dentro de la edificación, dentro del dibujo como tal, del corte o sección. ¿Ok? Para que nos quede siempre clara esa información. Otro ejemplo por aquí, de un cortecito en este caso, este ya está hecho directamente en el programa de AutoCAD, está hecho a computadora, pero observemos en este caso cómo se reemplazó el achurado de líneas por un sombreado sólido en todo lo que es el cerramiento de la edificación, el cerramiento macizo, el techo, lo que es muros, losa de piso, y también empezamos a representar el terreno natural de esta, donde está cimentada esta edificación. En este caso tenemos aquí el piso donde irá ya la grama, el césped. Esta representación que suele tener la lectura de terreno compactado, son puras lineecitas verticales, una al lado de la otra, siempre siguiendo como una horizontalidad, y luego por debajo solemos expresar este tipo de textura que representa el terreno natural, es decir, donde ya no voy a seguir excavando. Es decir, aquí solamente esta parte donde lleva estas lineecitas verticales, ya te doy la palabra, Edu. Es todo esa arena, esa tierra que nosotros tengamos que poner ahí y empezar a aprisionarla para dejarla completamente plana y poder hacer un correcto vaciado. ¿Ok? Edwin, adelante. Te veo con la mano levantada, por favor. Profe, y ahí no podemos, digamos que con esos achurados representar la diferencia de materiales, porque por lo menos, digamos, ahorita pues estaba mostrando las placas, pero digamos que un muro no se puede representar con un achurado diferente, como para Sí, diferenciarlo. sí, señor. En este caso, pudiese ayudarnos también que en vez de colocar en la losa del piso este sombreado uniforme, hubiésemos colocado una representación de concreto, de un concreto vaciado, que se le ven las piedritas, que se ven los punticos de la arena, y esto empieza a dar todavía una mejor lectura de que esto posiblemente sea el vaciado de concreto. Sí, porque digamos que en el de ahorita que nos estaba mostrando, solo lo representaban con las rayas así como diagonales. Ajá. En este caso, aquí solamente se utilizó un solo tipo de achurado para expresar los elementos que estén cortados. Pero es posible que tú hagas eso, Edwin, o nosotros podamos hacer eso. Que inclusive en las partes que están siendo cortadas, le podamos nosotros asignar como un material e intentar representar lo mejor posible para que aún así se vea cada vez mejor. Y se va viendo todavía mucho más real y mucho más con una mejor expresión que a lo mejor teniéndola todo con puras rayas. Vale, profe. Sí, mejor así como con distintas. Ajá, exactamente. Dice entonces por acá, recopilando aspectos importantes a recordar en los cortes o secciones, tenemos que en un corte evítese representar contornos ocultos. Es decir, si hay algo que de pronto está por atrás, por lo menos en la vista de corte intento no mostrarlo porque eso puede generar una incorrecta lectura de un sólido, a menos que obviamente sea imprescindible. No es necesario trazar todos los contornos que resulten visibles, ya que si ello genera confusión en el dibujo, no lo hagamos. Coloquemos los más emblemáticos, los más importantes, para que esto no vaya a generar, a sobresaturar el dibujo y que pueda generar confusión. Por ejemplo, no sé si de pronto a ustedes les ha pasado que han visto alguna edificación y a veces cuando hay estructuras que están dentro de los muros, a veces nosotros solemos ver como una especie de pestañitas así en las esquinas. ¿Se han dado cuenta de ello? Que a veces como si la estructura obviamente no le alcanzó el muro para cubrirla completamente y sobresale un poquito de los muros. ¿Han podido Ah, sí, observar de pronto? sí, aquí mi casa está así. Ajá, ok. Sí. Entonces, si de pronto nosotros necesitáramos hacer un corte de esto mirando hacia acá,
Obviamente, aunque esto se lograría ver, es decir, tengo la doble línea del corte y tengo esta otra linecita que viene siendo este pedacito, de pronto para efectos del dibujo yo podría eliminarla de la visualización para que no me vaya a generar a mí un error en la lectura final del dibujo. Si es una representación relativamente pequeña y tengo muchas lineecitas pegadas, entonces intento simplificar el dibujo para que no me genere ningún tipo de confusión. Eso es una estrategia válida dentro del dibujo. No acotar en áreas rayadas, en caso que sea necesario, interrumpe el rayado. En este caso más cuando trabajamos con piezas mecánicas, sería como más aplicado a esto. Si de pronto cuando estemos haciendo un corte, pasamos por donde hay plantado o donde está propuesta un árbol o una vegetación, intentemos no hacer el árbol cortado. Aunque lo estemos cortando, no lo representemos cortado. Representémoslo tal cual como si lo estuviésemos viendo desde frente. Todas las áreas cortadas de una misma pieza se rayan igual. En muchos casos, más que todo cuando estamos trabajando con piezas mecánicas, yo intento cambiar el sentido del rayado cuando el material es distinto o cuando quiero dar otra lectura de piezas distintas. En este caso, observemos la ilustración. Tengo por aquí esta pieza que tiene como una forma de T a un lado y luego tenemos esta otra pieza que parece que encajara una con la otra que tiene forma de C. Si a todo yo le coloco el mismo rayado o el mismo sombreado, posiblemente no voy a entender que hay dos piezas por separado. Necesito visualmente diferenciarlas y lo puedo hacer cambiándole el sentido al achurado que lleva esto. Como dice también por acá, si son piezas muy delgaditas, intento entonces no hacerle rayado porque a lo mejor en vez de favorecer al corte, lo que voy es de pronto a estropear un poco la lectura. Ok. Algo como complementario, en algunos libros es posible que ustedes observen una diferenciación entre lo que es el corte y una sección. En algunos casos refieren a corte no solamente la visualización de aquellos elementos que estamos cortando, sino todo lo que se ve al fondo. Es cuando veíamos en la ilustración de arriba que decía corte fachada o corte alzado. No solamente muestro lo que estoy cortando, sino muestro también lo que estoy viendo más al fondo. Y esos mismos autores también hacen la diferenciación de que cuando se habla solamente de sección, es porque estoy mostrando exclusivamente por dónde está pasando el plano de corte. Particularmente, yo les recomendaría que siempre trabajáramos bajo esta lectura. Es decir, mostrar por dónde está pasando el plano de corte y los elementos que se observarán al fondo. Eso les va a ayudar a ustedes a una mejor lectura, ¿vale? Ahorita me gustaría hacer una pausa con este tema de la acotación. Creo que de pronto la podemos retomar pasado mañana, porque quisiera tomar ahorita unos minutos en poder hacer la lectura del instructivo de mañana y aclarar cualquier duda que a lo mejor hasta ahorita se nos pueda estar presentando acerca del ejercicio. ¿Ok? Entonces, por ahorita, esta parte de la acotación o el acotamiento la voy a detener un poco, pero de igual manera ustedes la pueden revisar y la pueden leer con toda la naturalidad del mundo, porque toda esta información la tenemos disponible en nuestra plataforma. Al final aparecerá un pequeño vídeo de un canal de YouTube, un canal educativo, se llama Aula Click, y hay una parte, una porción de ese video específicamente entre el minuto 2:13 y el minuto 4:13, donde les va a ofrecer a ustedes como los criterios generales que es importante tener en cuenta para nosotros cuando estamos realizando el acotamiento o la acotación en un dibujo técnico, indistintamente si lo hacemos en papel, indistintamente si lo hacemos en AutoCAD o programas similares, porque los criterios de dibujo se aplican para los dos escenarios. Bien, compañeros. Hasta ahorita, más dudas, preguntas, comentarios, inquietudes hasta el momento. ¿Cómo vamos hasta ahorita?
Pregunta hasta Bien, ahorita, profe. compañero. ¿Bien? Excelente. Muy bien. Pues, Como ese sí no me sonó muy convencido, Erika. bien, profe, bien. Así como que, bueno, sí, podemos estar mejor, pero bien. Sí. Excelente. Vamos entonces a tomar ahorita unos minutos para leer el instructivo, aclarar cualquier duda que tengamos. Posiblemente hayan algunas partes del instructivo que de pronto sea necesario, digamos, como que reformular, porque este estaba plasmado en función al último curso y no tuve la oportunidad de hacerle la corrección para este curso. En el caso que haya eso, yo se los voy a comentar para que vayamos siempre lo más claros posibles. Bien. Este será el instructivo para la actividad de mañana. Dice evaluación número 2, ponderación del 30%. Este es un ejercicio síntesis que nos permitirá tomar el pulso de nuestro aprendizaje. Por tal motivo, esta actividad posee un mayor grado de complejidad y de exigencia. Te sugiero leer detenidamente cada una de las indicaciones suministradas en este ejercicio. Algo importante, compañeros, creo que fueron como 2 o 3 personas del examen anterior, la calificación que obtuvieron de sus ejercicios no fue de pronto muy buena, que digamos. Y producto de pronto de ese resultado de calificación fue que, es por lo menos la interpretación que yo de pronto hice, es porque no realizaron la lectura completa y atenta del instructivo. Porque, por ejemplo, habían cosas, los elementos que llevan tal parte, hagámoslo de tal forma. Y resulta que lo hicieron diferente. Y eso estaba escrito en el instructivo. Entonces, para que no nos vaya a pasar nada de eso, por favor, vamos a siempre a leer todo lo más detenido, con calma, atentamente, que no se nos pase ningún detalle. Aquella persona que quiera de pronto imprimir en hojitas de reciclaje este instructivo e ir con un resaltador enfatizando aquella parte que considera de importancia, lo puede hacer. O inclusive aquellas personas que están trabajando acá con el Acrobat Reader, esta también tiene la herramienta de que podemos resaltar acá y así también podemos llamar la atención sin necesidad de imprimirlo. ¿Ok? Cualquier cosa. Dice, este ejercicio consta de 3 partes descritas a continuación. Parte número 1. Primeramente se presentan las vistas planas en proyección ortogonal de un sólido determinado. Aquí están las 3 vistas. La vista frontal o alzado, la vista superior o vista en planta y la vista lateral o de perfil. Tenemos aquí las 3 vistas de una pieza determinada. El reto aquí es poder analizar las vistas y construir dicho sólido. Para eso tenemos esta pequeña figura en isometría que ya tiene una cuadrícula de referencia. Entonces, siguiendo el mismo ejercicio que nosotros estuvimos haciendo cuando teníamos las vistas planas y teníamos que empezar a construir vistas isométricas, utilizamos en este caso como referencia esta pequeña cuadrícula tridimensional. Aquí ustedes pudiesen hacerlo a mano alzada y con un lápiz de dibujo, porque en el caso que necesiten corregir algo, lo pueden hacer con toda normalidad. Ojo, si al final, cuando ustedes ya hayan construido el dibujo, ya quieren resaltarlo con un marcador, un rotulador, un rapidógrafo, lo pueden hacer. Y si lo quieren hacer a regla al final, también lo pueden hacer a regla. ¿Perfecto? Edwin, adelante, por favor. Profe, una preguntita. Sí, señor. Bueno, pues yo ya digamos que yo ya compré las hojas, ya lo hice, Ajá. pero en el caso de otros compañeros, ¿esta parte no la pueden hacer en la misma hoja tamaño carta? Pues, porque no Pudiesen, le veo la por lo necesidad, menos, no sé. pudiesen trabajarlo, por lo menos para ir haciendo el dibujo final. Perdón, el dibujo en borrador. Si tienen una hojita carta, lo pueden adelantar. Pero sí me gustaría que sea el mismo formato para toda su entrega. Ok.
¿Ok? Lo digo es Entonces, porque como por lo menos esa hoja tan grande no cabe en impresora para escanearla, entonces eso sí toca foto. Y la foto pues no sale muy bien que digamos. ¿tú te refieres que cuando ya tengas el ejercicio listo, Edwin? Sí, sí, porque digamos que pues yo ya lo tengo listo, pero entonces eso no me cabe en la impresora Sí, y no lo si puedo es escanear. una impresora casera, lo más seguro es que agarre hasta tamaño carta. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, Entonces, como esto, ojo, esto es un formato mayor a carta, esto es un formato A3. Si no estoy mal, las medidas del A3 son como 42 centímetros por 29, algo así más o menos. 29, sí. Algo Sí, así más señor. o menos. 27, por ahí está, entre 27 y 29. ¿Ok? Entonces, obviamente, este formato, si tenemos una impresora sencilla en casa que tenga escáner, lo más seguro es que no lo podamos hacer. Para este ejercicio no pasa nada que nosotros utilicemos nuestro teléfono para tomar la fotografía y poder adjuntar la evidencia en la plataforma el día de mañana. Pero entonces, como eso es lo que vamos a necesitar o a tener que hacer mañana, en la misma superficie de trabajo, en la mesa de su habitación, en la mesa de la sala, en la mesa del comedor, en la mesa de la cocina, en el piso donde vayan a colocar que ustedes se vean mejor, peguemos unos trocitos de cinta adhesiva o cinta de enmascarar en cada esquina para que todo se vea lo más plano posible. Enfoco bastante bien la hoja. Si hay buena iluminación, mucho mejor. Intento prender solo por un instante las luces de ese espacio. Tomo la fotografía. Si tengo aplicaciones como por ejemplo, sin ánimo de publicidad, la que es la Cam Scanner, que ese Cam Scanner tiene la particularidad de que les ayuda a hacer ciertas correcciones en cuanto a la fotografía, le intenta nivelar los brillos, los claros y oscuros. Esa puede ser. No siempre da buen resultado, pero en casi todas las veces sí los da. Entonces, vamos a necesitar esa herramienta o algo parecido a eso para ayudarnos a mostrar nuestro dibujo lo mejor posible. Listo. La primera parte entonces es esto, construir la isometría. Ustedes inclusive la pueden hacer a mano, en borrador, en cualquier hoja que tengan a mano para ir adelantando esta parte y ya si mañana es que van a imprimir, lo que tengan es que ir nuevamente repasando. Segunda parte. Se presentan las coordenadas de los vértices con su posición correspondiente en el sólido. Aquí el reto es dibujar correctamente dicho sólido con sus respectivas proyecciones horizontales y verticales dentro del sistema diédrico como lo hemos venido realizando en clase. Entonces, aquí está el grupo de coordenadas. Esta hojita es opcional que ustedes la puedan imprimir, no es obligatorio. A veces yo lo sugiero porque puede ser fácil para nosotros que ya hicimos la A, tachamos la A para no confundirnos. Hicimos la L, tachamos la L para ya no repetir esa información. ¿Ok? Es opcional, no es obligatorio tener que imprimir esto. Notas. A. No descuides el paralelismo de las aristas del volumen con respecto a los ejes. Ya lo hemos venido enfatizando varias veces. Recuerda identificar cada vértice A, B, C, etcétera, con sus proyecciones A horizontal, A vertical, B horizontal, B vertical. Sugiero que, como dice aquí, el tamaño de letras sea bastante discreto, pero que pueda leerse. No coloquemos letras muy grandes porque entonces si no, el resultado no va a ser muy estético, que digamos. Las líneas de referencia van con trazos segmentados, es decir, cuando hablamos de línea de referencia es porque teníamos el plano del sistema diédrico y teníamos un punto en el espacio, había una línea de referencia que indicaba dónde estaba la proyección horizontal, había una línea de referencia que indicaba dónde estaba la proyección vertical y luego la respectiva correspondencia entre ambas proyecciones. Esta va con trazos segmentados y va con una línea delgada. Podemos utilizar un lápiz F, puede ser F, 2F, para realizar estos trazos, ¿ok? Porque es una mina bastante clara. El volumen final y sus proyecciones van con línea continua, oscura y un poco gruesa. Es decir, el sólido con todas sus aristas visibles, no las ocultas, las visibles, son las que representamos con la línea oscura y gruesa. Ojo, no hace falta sombrear ni colorear el sólido que estamos dibujando. Lo escribí porque en una oportunidad
unos compañeros, ellos vinieron y pintaron todo el sólido, le colocaron el color verde, amarillo, azul, fucsia, anaranjado, ¿listo? No me molestó, pero no es necesario, ¿ok? Como eso obviamente consume tiempo, intentemos aprovechar lo más que podamos el tiempo, ¿ok? Aquí está entonces lo que son las coordenadas que vamos a trabajar y ya ahorita vamos a ver el orden que tienen esas coordenadas. Ya sabemos cuál es la plantilla, en este caso que vamos a emplear para poder hacer la vista tridimensional, es esta. ¿Qué quiere decir? Debemos mostrar el sólido en el aire con sus respectivos puntos A, B, C, D, E, F, todos los que tenga. Y tenemos que representar también su proyección horizontal y su proyección vertical con sus respectivos nombres. A horizontal, A vertical, B vertical, C vertical, D vertical, A horizontal, B horizontal, C horizontal, D horizontal y así sucesivamente. ¿Ok? Con sus respectivas líneas de referencia. Entonces, estas líneas de referencia, háganla muy delgaditas. Si alguien necesita trabajar con colores, vamos a dar la oportunidad de que lo pueda hacer, pero siempre que sea muy discreto ese trazo. No vayamos a hacer ese trazo grueso, oscuro, porque eso, se los puedo adelantar desde ahorita, va a repercutir en la calificación. Es decir, o yo voy a hacer el comentario, esas líneas de colores tienen que ir más delgadas, no va a tener el puntaje completo. Bien. Entonces, damos la posibilidad de usar colores, pero siempre con un grosor muy delgadito, discreto, porque eso no es lo que tiene que resaltar. Lo que debe resaltar es el sólido con sus proyecciones y la identificación. La ubicación de los vértices se muestra a continuación. ¿Ok? Aquí está la posición específica de cada uno de los vértices. Ya sabemos cómo es la pieza, solo nos faltaba conocer la posición de cada uno. Aquella persona que le quiera tomar captura de Profe, esto, yo matándome la cabeza haciendo eso y usted la muestra. ¿listo? Ya por lo menos esa parte de tu memoria espacial, Edwin, ya va siendo mucho más fácil para ti trabajarla. Y ya me di cuenta en varios ejercicios. ¿Ok? Aquí están los vértices, ya sabemos que aquí están la información de las coordenadas. Perfecto. Parte número 3, finalmente realizamos la representación de las proyecciones. Ojo, solamente van las proyecciones, horizontal y vertical. En esta representación nos olvidamos de los puntos en el aire. Eso aquí no va. Que esto es la representación de abatimiento o los planos abatidos. En este caso, porque como esta distancia era mayor, yo tuve que colocar en posición horizontal esto, pues aquí obviamente lo que nos toca es hacer una pequeña rotación de la hojita 90 grados y la vamos a tener que trabajar de esta manera. ¿Qué quiere decir? Como lo hemos venido haciendo. El origen, coordenada Y, coordenada X sobre esta y coordenada Z sobre la línea de tierra. Si nos dice el punto A tiene por coordenadas 3, 2, 8, ya sabemos, X3, Y2, Z8. Empezamos primero con X y Z para encontrar proyección horizontal. 1, 2 y 3, aquí tenemos el 3 en X. 8 en Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos coincidir las dos. Y aquí tendremos la proyección horizontal de ese punto. Hacemos coincidir Y con Z y encontramos luego, o trazamos luego, la proyección vertical del punto. En este caso, estará aquí. Si quiero dibujar esta horizontal es opcional. Esta horizontal no es obligatoria. A vertical. Perfecto. Para que tengamos siempre toda la información lo más clara posible. Listo. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a evaluar en la actividad de mañana? Posiblemente los recordemos mañana otra vez. El trazo correcto de la isometría del volumen hecho a mano y con lápiz de dibujo o similar. No es obligatorio hacerlo con regla, no es obligatorio hagrafo. Quienes lo quieran hacer
a regla y con rapidógrafo, lo pueden hacer con toda normalidad. El paralelismo entre líneas. Si no hay líneas paralelas, ya sabemos que empezamos a descontar puntos. Uniones entre líneas. Las uniones tienen que ser lo más limpias y perfectas posible. Que no haya detalles de imprecisión acá, ni que se esté pasando, ni que nos esté faltando línea. Lo más preciso y lo más pulido posible. Limpieza y precisión de su dibujo. En cuanto al sistema diédrico, la vista tridimensional, la construcción correcta del volumen en el espacio, sus proyecciones en el plano horizontal y vertical, identificación de los vértices del sólido y sus proyecciones, es decir, A vertical, A horizontal, B horizontal, B vertical, y así con todos los vértices que tenga. Presencia de las líneas de referencia, es decir, aquellas que van de manera segmentada, paralelismo entre las líneas, unión entre líneas, limpieza y precisión. En cuanto al sistema diédrico, construcción de lo que son cada una de las vistas, incluidas las aristas ocultas. Hay aristas ocultas en este ejercicio y ustedes tienen que identificarlo en más de una vista, ¿ok? Identificación de las proyecciones de los vértices, presencia de líneas de referencia de la proyección, las que son líneas segmentadas, paralelismo entre líneas, uniones entre líneas, limpieza y precisión. ¿Ok? Esto obviamente no es 100% porque yo di unos ejercicios específicos el día viernes para incluir el día de mañana, que en teoría ya esos tienen que estar listos. ¿Ok? Entonces obviamente no son todos los ejercicios, son los que ya yo indiqué el día viernes. Entonces en este caso, la evidencia para nosotros cargar en la plataforma va a ser esas 3 hojas. La hoja número 1, que tiene las vistas planas con su isometría. Hoja número 2, que es la construcción tridimensional. Y hoja número 3, que es el abatimiento de planos, junto con los ejercicios complementarios. ¿Ok? Esas son las evidencias que vamos a cargar el día de mañana. Ya sabemos entonces y estamos bastante claros. José, te veo con la mano levantada, por favor, adelante. Sí, profe, buenas noches. El Buenas viernes noches. no asistí. ¿Se me puede decir cuáles son los ejercicios que toca subir? Eso Por los favor. compartieron por el chat, José. ¿Tú estás Vale, dentro profe, del chat? gracias. Sí, señor. Sí, ok. Búscalo ahí, que ahí están. De todas formas, déjame y los muestro porque yo logré descargar esa fotografía. Son estos 3. Ejercicio 09.1b, ejercicio 09.2a y el ejercicio 11.3. Aquí tenemos entonces el 9.1b, el ejercicio 9.2a, que es este que está acá, y el ejercicio 11.3, que son 2 planos que se están intersectando. Manuel, adelante, por favor. Profe, pregunta, Ujú. sucede que hoy imprimí el resto de los ejercicios de mañana Ujú. y no estaba el abatimiento de planos dentro del paquete que tú subiste ayer. ¿Esa también tiene que ser impresa en formato A3 o puede ser formato carta? No, todo debería ser formato A3. No, lo digo especialmente porque para ustedes será mucho más sencillo trabajar más grande. Eso no quiere decir que por alguna emergencia, por algún imprevisto que se nos pueda salir de las manos, no pueda imprimir y tenga que sacarlo a carta. ¿Ok? Quien de pronto lo vaya a sacar a carta porque, no sé, porque se le presentó un inconveniente, una urgencia, un imprevisto, un percance, lo que sea, X. Digamos, yo no me opondría, ¿ok? Pero siento que a lo mejor la dificultad la podrían presentar es cuando ustedes estén haciendo los ejercicios porque es mucha información en muy poco espacio. Entonces, por eso yo, para este ejercicio, sí les sugería trabajar con el formato A3 porque va a ser un poco más grande, van a poder ver las líneas con mayor comodidad, no se le van a cruzar tantos los ojos. Desde ese punto de vista, por eso se los planteaba. Ah, ok, profe, gracias. Pero Pregunta. revisa bien, Y- Manuel, dame un segundito, pero revisa bien porque en el documento que yo compartí a través de Diana el viernes, estaba, además de esta imagen, estaba el PDF.
que decía, las 3 primeras hojitas de PDF lo que tienen es la pura información. Déjame ver, creo que yo lo tengo aquí. Sí, profe, porque yo inclusive estaba en eso esta mañana y no estaba la de abatimiento de planos. O no sé El si doc- fue que vi otro. El documento que yo envié con Diana es Revisa el este. documento porque mira, ahorita de hecho Ingrid lo volvió a reenviar y ahí yo te puse ahí al final del chat que ahí están las 3 plantillas en las últimas 3 hojas. Ujú, es esta, mira, lo que estoy mostrando acá. Hoja número 1, hoja número 2 y hoja número 3. Decía yo que estas 3 primeras hojas, aquella persona que por X, Y, Z motivo no puede imprimir y le toque trabajarlo a mano, aquí les aparecen las medidas para ustedes poder construir esto. ¿Ok? Y luego las hojas 4, 5 y 6 son las que van a imprimir como tal. Porque observen que no tienen nada de letricas azules, no tienen aquí abajo nada escrito por mí, nada. Son las hojitas completamente en limpio, directo para que ustedes vayan a trabajar. Una pregunta. Sí, tal vez Sí, no trabajé en ese, profe. Dale, listo, perfecto. Dame un segundito rápidamente porque ya se nos está acabando la clase. Tengo por acá a Carolina. Adelante, Carolina, por favor. Profe, una duda, no sé si me estoy adelantando, pero ¿ya Ajá. tienes hora de entregar el trabajo de mañana? O sea, pues como para irnos preparando. Psicológicamente. Sí. No, todavía no. Pero por lo menos pongamos de pronto un mínimo 30 minutos, ¿ok? Ya yo veré mañana de pronto cómo estamos en la medida en que le haga el seguimiento durante las horas de clase. Gracias. ¿Listo? Perfecto. Porfa, rapidito, que se nos está acabando la clase. Ay, le quité la mano, no sé si era Juan, quien tenía la mano levantada. El que le acabo de quitar la manito, no sé. Profe, era yo. Ajá, adelante, Juan, por favor. Profe, ¿usted sabe la medida de esto que le voy a pedir un momentico? ¿De esto? O sea, qué pena. ¿De esta esquina a esta esquina? ¿De No, cuánto debe salir? no, pero si no estoy mal, este margencito creo que debería ser como 1 centímetro. Déjame ver un segundo. Déjame ver un momentico, pero creo que debe ser 1 centímetro si no estoy mal. Déjame recortar esto. Esto es 0,42. Sí, 1 centímetro. Entonces aquí está. Entre la hoja, que es esto, y este margencito hay 1 centímetro. Aquí abajo sí creo que hay 1,5 si no estoy mal, donde va la rotulación. ¿Listo? Kevin, rápidamente, por favor. Profe, una pregunta, ¿los trabajos que tocó entregarte mañana son los trabajos completos o solamente la página que tú mostraste? La que acabo de mostrar ahorita en pantalla. Ah, ok, listo, gracias. Profe, qué pena, se me fue el internet ese momentico. No alcancé a ver cuánto medía. 1 centímetro. toca la Juan. lista. ¿1 centímetro esto? Sí, 1 centímetro entre el borde de la hoja y este primer margen gruesecito. Ah, no, sí, pero yo me refiero es de lado a lado. ¿Entre para esto saber y esto? si quedó. No. ¿Entre qué? Entre esto que voy a hacer acá, este rojo, Ajá. a este. Entre Para saber esta si quedó bien y impreso. esta. No, pero déjate guiar esto no, porque esto creo que no tiene escala. Creo que si no estoy mal, esto no tiene escala. Lo que tiene escala es esto. ¿Ok? De todas formas, este es indistinto si no te salió 100% escala. Los más imprescindibles sería este y este. Aquí, esto tiene que medir 1 por 1 centímetros, al igual que el otro cuadrito. Aquí también debe medir 1 por 1. Uno aquí, 1 por 1 por 1 por 1. Bueno, listo. ¿Listo? Perfecto. Listo, compañeros. Bien, cualquier duda la terminamos de solventar mañana, pero vayamos adelantando, por favor, ¿ok? De resto, ahorita nos toca hacer una pausa. Les deseo a todos una feliz noche. Me quedo solamente con aquellas personas que les faltaron las asistencias. Levantamos la mano como siempre, por favor, para tomarlas rapidito. El resto de los compañeros, una feliz noche para todos. Cuídense muchísimo y a trabajar, ¿vale? Hasta mañana. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, feliz noche para Luego, todos. muchachos, que descansen. Listo. Vamos un segundo aquí. Cuesta. Buenas noches, muchas gracias. Listo, Cuesta, ya puedes bajar tu mano. Profe, gracias, Beltrán. buenas noches.
Muy amable. Con mucho gusto, compañeros. Beltrán, ya puedes bajar tu Profe, manito una también. preguntita, qué pena. Adelante, Sayu. Tobar. El archivo que usted nos acaba de mostrar, ¿dónde está la isometría realizada? ¿Ese archivo dónde está, profe? Eso Para estudiarlo. lo pasé con Diana por el grupo de ustedes el viernes. Ah, ok. Ujú. Y está Vale, también profe. los ejercicios que hay que completar. Vale, gracias. Ujú. Vale, con mucho gusto. Edwin, listo, ya puedes bajar tu mano. Edwin, Vargas, Edward, listo, ya puedes bajar tu mano. Ya no me faltó nadie más. Listo, compañeros, cuídense muchísimo. Una feliz noche y hasta mañana. Que No, estén muy profe, hasta bien, mañana, señores. muchas gracias. Dios me los bendiga en todo momento. Que estén muy bien. Profe, Sí. falté yo. Tobar, creo que ya te coloqué. No, Danilo, por asistencia. Danilo, regálame el apellido, Danilo. Profe, Andrés Tobar. Cuadrado. Estaba desde el comienzo, pero no le pude contestar. Listo, Danilo, ya está. Y Tobar creo que ya te lo había colocado. Gracias. Ujú, Gracias, con gusto. profe. Cuídense Feliz noche. muchísimo. Hasta mañana, pues.